El papel de la práctica icónica en la gnoseología de Bruno Senwang. La praxis icónica juega un papel vital en el proceso gnoseológico de Giordano Bruno. Bruno considera que la imagen es a la vez sensible e inteligible según su facultad de fantasía, que tradicionalmente es condenada como la umbra o falso reflejo de la idea. A través de la práctica cognitiva en el arte de la memoria, las sombras de Bruno adoptan simbólicamente esas formas icónicas y esquemas mentales, y luego las sombras mnemotécnicas se convierten en un vehículo psicológico que puede elevar al ser humano gradualmente hasta el resplandor divino. El ritmo teológico de ascenso y descenso también está relacionado con las operaciones de la magia natural que pueden ejercer vínculos simpáticos entre el micro y el macrocosmos. De ahí que la función de las ilustraciones de Bruno no resida en la interpretación mecánica, sino que dependa de la experiencia privada de las personas que las practican. A través de la contractio interior del alma, Bruno es capaz de recoger las influencias celestiales con sus silografías teúrgicas, que lo hacen único entre los filósofos del Renacimiento y de los primeros tiempos modernos. Introducción: ¿qué es una imagen? Alguien podría responder una montaña, un gesto o una fotografía, otros podrían decir el recuerdo de una cara conocida, un número de la suerte o lo que sueñan. El poder cognitivo de las imágenes y la imaginación despertó la atención de los pensadores medievales y renacentistas más originales, quienes reconocieron un papel decisivo de las imágenes en los procesos cognitivos. Como señala Bruno, haciéndose eco del De Anima de Aristóteles, no es posible ni comprender ni recordar sino a través de las imágenes que la imaginación puede producir. Al comienzo de Imaginum, Signorum, et Idearum Composition, Bruno vuelve a escribir: nuestro entendimiento, es decir, las operaciones de nuestro intelecto, ¿es fantasía o no sin fantasía? Lo repite en la misma obra: no pretendemos si no miramos los fantasmas. Por tanto, es necesario volver a pensar en imágenes, recuperar la visión de la naturaleza desde un punto de vista técnico. Según la discusión sobre la creación de imágenes en Giordano Bruno, las imágenes son a la vez sensibles e inteligibles, convergiendo en la composición física de los mundos y la inteligencia visible de lo divino. Es decir, la renovada vis imaginativa pretende descubrir caminos nuevos y aún más eficaces hacia la verdad. Durante los primeros 60 años o más del siglo XX, los comentaristas han considerado a menudo el enfoque iconológico planteado por Bruno como inmaduro e incorrecto. Coyle simplemente lo llamó un matemático execrable. Yates caracterizó el diagrama mnemotécnico de Bruno como especulación hermética, negando así cualquier valor científico a su filosofía. Los recientes esfuerzos por comprender mejor la vida y obra de Bruno han llevado a una reconsideración de su pensamiento original. Bernard observó que la iconología de Bruno refleja una búsqueda de una teoría de la percepción. Desde finales del siglo XIX se ha desarrollado una tendencia a examinar las ilustraciones geométricas de Bruno en relación con su gnoseología. Stelis anuló la interpretación hermética de Yates y pidió un nuevo enfoque de la iconología de Bruno basado en un análisis cuidadoso de sus fuentes, su agenda filosófica y las circunstancias históricas bajo las cuales llegó a elaborar su arte. De la memoria. Bonker-Ballon, Bruno cree que es a través de imágenes metafísicas que se puede acceder, señalar y reconocer los primeros principios. Gatti ofreció un modelo gnoseológico de las figuras geométricas de Bruno como metamatemática, que es a la vez autoconsciente y consciente de su papel en la creación de Dios. A pesar de estos avances, Bruno sigue siendo considerado un mal científico y filósofo. El objetivo de este artículo es desafiar esta visión recibida trazando cómo la praxis icónica se entrelaza con su nova filosofía. El presente artículo intenta resaltar que, para Bruno, imaginar y pensar son dos aspectos complementarios de una misma modalidad gnoseológica, que puede concretarse y expresarse gráficamente en forma de dibujo, o esquema, o signo o sello en su silografía. Obras. Figuras geométricas similares, íntimamente matemáticas, se traducen y se representan a quien observa las estructuras creadas, tal como Bruno las ve con su acules mentis. Bruno aplica las artes visuales de la mente en todas sus obras, manifestándolas particularmente en las imágenes mnemotécnicas, como los tratados sobre Ars Memoriae, de Umbris Idearum 1582, Cante Circaeus 1582 o de Imaginum, Signorum, et Idearum Composition 1591, y otras obras filosóficas y cosmológicas, desde De ele Infinito, Universo Emandi 1584, La Cena del Esceneri 1584, hasta De la Causa, Principio, et Uno 1584, hasta los 3 poemas metafísicos de Frankfurt. Bruno explora e investiga las múltiples implicaciones metafísicas que se derivan de la organización de un conocimiento intelectual basado en una necesaria reforma de las rutas y esquemas interpretativos, con los que la mente humana puede desarrollar y amplificar sus propias capacidades,
una elaboración de profunda crítica y repensar las categorías más sólidas de pensamiento e interpretación de la realidad, lo que lleva a Bruno a negar y derribar las nociones filosóficas más importantes de su tiempo. En este artículo se proporciona un análisis textual de la gnoseología de Bruno. A través de la antropología y el misticismo, el artículo examina las correlaciones entre el arte de la memoria y la magia natural. Desarrollando el análisis conceptual, discutimos el concepto de imago, facultad de visión, dignidad humana y magia natural. De ahí que la atención teórica y metodológica permita una comprensión profunda y un espectro semántico adecuado de los conceptos de actualidad, asegurando un análisis exhaustivo y preciso. Además, la investigación iconológica podría ofrecernos una clave para decodificar la didáctica expresiva de Bruno y, quizás también, una clave para comprender mejor al propio controvertido filósofo. De hecho, Bruno no ha explicado ni aclarado la función intermediaria de sus imágenes ocultas. La fructífera autografía sobre la producción artística de Bruno consiste en los grabados en madera con los que adorna sus volúmenes impresos, y la esencia de este artículo es intentar investigar cómo la producción gráfica representa la realización sintética y práctica de su idea mágica y especulativa. Procedamos en orden. En primer lugar, analizaremos el significado de los conceptos ontológicos y epistemológicos centrales de Bruno, de los que depende todo su sistema iconológico y mnemotécnico. En segundo lugar, ampliaremos aún más la práctica iconográfica de Bruno a las afirmaciones teológicas y gnoseológicas, que conjugan seres celestiales, terrestres y humanos. Finalmente señalaremos que las imágenes de Bruno no dependen de la matemática cuantitativa, sino de la práctica mágica de quienes la experimentan. Umbra e imagen. Según Bruno, la composición del universo es un patrón triple, es decir, ideal, físico y racional. Rastreando y reinterpretando temas herméticos y neoplatónicos sobre la división tripartita del universo, Bruno considera que en primer lugar está la idea, el arquetipo, que habita en la mente divina, posteriormente las cosas naturales que guardan los vestigios de ese mundo ideal impreso y, finalmente, la racionalidad, es decir, el mundo mental del hombre, que es capaz de comprender y conocer a través de las sombras de las ideas correspondientes. Así como las ideas son consideradas formas arquetípicas, las cosas nacen y perecen según los principios formadores, y de manera similar, conferimos forma a las imágenes en nosotros mismos, es decir, las sombras de esas ideas. El mundus triplex, en el que los actores principales son esencialmente Dios, la naturaleza y el hombre, plantea inevitablemente la cuestión de las relaciones y correlaciones entre ellos, para explicar las conexiones. También se trata de conocimientos y razones epistemológicas. De hecho, es inevitable que cualquier realidad posterior al uno, doble, triple o no, genere la pregunta por la creación o la procesión relativa al mismo uno, y en consecuencia otras cuestiones como el significado de las partes y del todo respecto del mismo. Del uno. Las reflexiones de los escritos de Bruno sobre la mnemotecnia nos hacen comprender cómo el nivel de la investigación filosófica se entrelaza y se superpone en Bruno con el de la praxis como camino en la experiencia de la conciencia humana. Con el objetivo de incrementar, ampliar y construir intelectualmente la percepción entre uno mismo y el cosmos, el intento de potenciar los efectos del arte de la memoria da lugar a una verdadera praxis interior, al igual que las experiencias alquímicas o las investigaciones de los magos neoplatónicos sobre potencialidad y los recursos de la internalidad psíquica. La metáfora de la sombra se convierte en el signo visible de una conquista filosófica e interior al mismo tiempo. Examinemos ahora cómo Bruno confiere a las hambres el estatus de herramienta paradigmática de la procesión gnoseológica. En De Imaginum, Signorum, et Idearum Composition, vemos que las ideas son las causas de las cosas que van delante de las cosas, los vestigios de las ideas son las cosas mismas o dentro de las cosas, y las sombras de las cosas. Las ideas surgen de las cosas mismas o después de las cosas. En esta jerarquía triádica, la umbra representa el nivel más bajo entre ellos, idea, cosa, sombra. Las formas externas, declara Bruno, son consideradas como vestigios de ideas, sombras interiores de esas mismas ideas, y luego señala que, creemos que las formas en los cuerpos no son más que imágenes de ideas divinas, y estas mismas imágenes en los sentidos interiores de los hombres deberían llamarse con un nombre más propio, suponiendo que no pueden considerarse como sombras inmediatas de las ideas divinas. De ahora en adelante las sombras inferiores están alejadas de la realidad de las cosas naturales, como la distancia entre las cosas naturales y la verdad metafísica. Desde el punto de vista iconográfico y metafísico, esta equidistancia entre los diferentes niveles de la jerarquía cósmica asumida por Bruno deriva de las proporciones típicas de los esquemas patrísticos medievales, que representan el universo y las partes, Dios y sus múltiples grados de creación. Mediante estos esquemas,
la correlación suele articularse geométricamente mediante círculos concéntricos como testimonio didáctico del vínculo armonioso que une todas las cosas. Por tanto, Leambri son esas particulares representaciones interiores o imágenes de las innumerables cosas de la creación. El hombre, visualmente, capta la con los sentidos externos, luego los reelabora dentro de sí con aquellos interiores. Es significativo que Bruno adopte la teoría de la visión elaborada por los atomistas griegos Leucipo y Demócrito, cuyas doctrinas son posteriormente heredadas y transmitidas por Epicuro y Lucrecio. Según el atomismo antiguo, gracias al efecto de la luz, los átomos se liberan y se desprenden de los finísimos velos de las superficies de las cosas, y luego los átomos son capaces de reproducir por sí mismos la forma y estructura de las cosas. Estos velos captan nuestros sentidos y dan lugar a sensaciones. Se trata no solo de las imágenes de las cosas que, al penetrarnos, ponen en marcha el proceso del conocimiento sensible, sino también del ser fantástico vinculado a nuestro pensamiento. De hecho, a través de las actividades racionales de la memoria y la imaginación, es simbólicamente efectivo que las hambres tomen esas formas icónicas y los esquemas mentales, y luego las sombras se convierten en vehículos imágenes adecuados para ayudar y guiar el intelecto. A la gnosis. Según Bruno, el filósofo es como un pintor, porque el pensamiento se compromete con la facultad imaginativa, componiendo y traduciendo los conceptos en imágenes. Non est philosophus, nisic fingit et tingit, unde intelligere est phantasmata speculari. Según Bruno, las artes sirven principalmente a los ojos externos a través de la escritura o la pintura. De manera correspondiente, las actividades del arte de la memoria se expresan mediante letras, símbolos, signos o imágenes, y sus obras se fijan y permanecen en una página de un cuaderno, en una piedra o en un lienzo, o sobre una mesa o una pared. De manera similar, el arte de la memoria sirve a los ojos internos. La facultad fantástica puede moldear y crear imágenes, símbolos y letras artificiales fijándolos sobre un sustrato o subjectum, que es un espacio imaginal y bien definido. Como si la pared desnuda estuviera bien depuesta para ser pintada con muchas figuras, el subjectum mnemotécnico es la página en blanco donde se podría almacenar un discurso retórico. Fantasía y la facultad de la visión. Al estar guiada por la razón, la fantasía de Bruno sitúa y ordena las imágenes artificiales de forma ordenada. Gracias a la precisa organización, fantasía puede eventualmente eliminar, reemplazar y combinar las imágenes como desee, pero siempre de tal manera que las imágenes o signos individuales se conjuguen entre sí, conectados con un orden analógico como si fueran, precisamente, partes de un discurso o de un ciclo figurativo. El mecanismo fisiológico que constituye la base de tal proceso es explicado detalladamente por Bruno en el Cante Circaeus. Siguiendo la concepción de la escalera de los sentidos internos dictada por Albertus Magnus, Bruno ilustra aquí la correlación entre los ventrículos cerebrales. En el cerebro existen 4 cavidades o cámaras que parten en secuencia desde la parte frontal de la cabeza, la frontal, hasta la nuca, que contienen respectivamente el sentido común y las facultades fantástica, cognitiva y mnemotécnica. En la primera cámara del cerebro, mediante un modo coherente de coordinación, el sentido común aloja las innumerables percepciones recibidas del mundo exterior, que entran en el cuerpo humano a través de las puertas y ventanas de los sentidos, tal como decía la metáfora medieval. Del cuerpo castillo, en la capacidad neoplatónica de ascender, que Bruno reitera en varias ocasiones en sus escritos. Estas percepciones se transmiten desde el sentido común a la cámara de la fantasía, en la que adoptan formas más abstractas y se convierten en imágenes conceptuales. Las imágenes conceptuales son completamente autónomas respecto de sus formas originales o imágenes de las cosas que las han suscitado. La tarea de la facultad fantástica, además de elaborar estas imágenes internas y coordinarlas, la lleva a cabo la imaginación, que da forma a las figuras asociándolas con contenidos mentales adecuados. Y por la fantasía que los ordena cuidadosamente en sus lugares y lugares adecuados. En la tercera cámara la facultad cognitiva recibe estas figuras ya no sensibles sino imágenes. Podemos captar su significado con una especie de evaluación, y aquellas que estimulan y solicitan los afectos más fuertes, como el amor, el odio, el miedo, la esperanza, la alegría. La tristeza y el horror, se almacenan, siempre en orden, en la memoria, es decir, en la siguiente y última cámara del cerebro. Además, Bruno subraya fundamentalmente que Fantasia posee una capacidad de ordenación, porque es capaz de realizar un rápido recordatorio mnemotécnico de los datos recopilados. Gracias a la ubicación y concatenación adquirida por Fantasia, de esta forma, podremos depurar la memoria de cualquier confusión. La fase final es un proceso similar de actividad racional y mnemotécnica imaginativa que está lista para producir las imágenes noéticas. Según Bruno, las imágenes noéticas dan cuerpo visual a los pensamientos, cada vez más elevados,
mediante los cuales la facultad o poder intelectual del alma asciende cada vez más para interactuar, visualmente, con el grado de luminosidad dentro de sí misma, con el resplandor ideal de lo inteligible. Realidades. Las imágenes intelectuales de la gradualidad gnoseológica se acercan cada vez más a la idea deseada, y tienden a volverse más simples y esenciales, como aquel principio con el que aspiran a coincidir. De tal manera, se elevan y se metamorfosean hasta fundirse en él, así como el sujeto que se enamora del objeto amado, que tiene su vértice expresivo y poético en el mito de Acteón. Bruno describe la relación complementaria entre conocimiento intelectual y amor heroico al comienzo del tercer diálogo de Herois y Furori. Estas pasiones de las que estamos hablando no son un olvido, sino un recuerdo, no son negligencia de uno mismo, sino amor y deseo de lo bello y del bien a través del cual uno intenta perfeccionarse asemejándose a ello y transformándose en él. No es un arrobamiento bajo las leyes de un destino indigno con las trampas de afectos salvajes, sino un ímpetu racional que persigue la aprehensión intelectual del bien y de la belleza que conoce, y que también complacería conformándose a él. De esta manera, llega a ser encendido e imbuido de cualidades y condiciones que lo hacen parecer ilustre y digno. En el Herois y Furori, también habla de la matesis de Arquímedes, que se refiere a conocimiento, o un acto de aprendizaje. Así, Bruno incluye tanto la matesis como el amor como las dos guías principales de su gnoseología. Por tanto, el amor y el conocimiento iluminaron una doble alegría, que sigue el paralelismo estructural en la doble meta de su divinidad, el bien y la belleza. Esta progresión del conocimiento visual del alma humana, que es hacia la inteligencia superior y la unidad es afirmada explícitamente por Bruno. Según él, es posible porque, en la concepción del filósofo, la compatibilidad analógica entre los diferentes grados del ser es infinita y necesaria para la unidad del todo. En una circulación universal continua de luz, cada especie es el espejo de otra, cada umbra de una idea es la madre de todo el conocimiento. En su grado de existencia, el hombre interior de Bruno no puede experimentar otra cosa que las sombras de las ideas. Es decir, por la facultad imaginativa que produce cualquier clase de sombras, las imágenes mentales, aseveración ejemplar en la portada de Umbris, Umbra Profunda Sumus, pueden generar racionalmente tantas formas diversas como quieran, de modo que una cadena infinita de sombras, que se deriva de cualquier cosa perceptible, concebible y representable, se refiere al modelo ideal, es decir, una escalera jerárquica de la sombra interior o pinturas que la estimulan. Finalmente, la noble progresión imaginativa y conceptual de la sombra puede ascender al mismo mundo ideal. Bruno escribe, creemos que hay ideas de todas las cosas, porque de todo lo que concebimos ascendería a las mismas ideas. De todas las cosas damos forma a las sombras de las ideas. La notable distinción entre sentidos externos e internos es fundamental en la antropología de Bruno, porque establece las dos formas de ver y conocer desde el aspecto del hombre. Bruno et al. 2009, p. 268. Básicamente, las imágenes se reciben con los sentidos externos, y con los internos, las imágenes se crean para acercarse a las figuras ideales, que reaparecen en el mundo físico a través de las imágenes de las cosas que, a su vez, nutren los sentidos externos. De este modo, la incesante concatenación de imágenes, físicas, mentales e ideales, constituye la escalera natural y psicológica por la que el filósofo puede ascender desde los datos sensibles a la metafísica. De ahí que Bruno dé la primacía indiscutible al sentido de la vista, al que se refieren todos sus valores posibles. Para él, la vista es el más espiritual de todos los sentidos, es excelente y divino. Gracias a los ojos de los pensamientos, concibe todo lo que está lejos de las imágenes mismas del mundo. Bruno, 1582, p. 235, Bruno, 1591, p. 100, Bruno, 2009, páginas 211 a 12. Bruno se ve así llevado a la inferencia extrema, que ciertamente está conectada con el papel preponderante que desempeña la facultad imaginativa en su Fisiología del Conocimiento. Bruno, 1591, pp. 94 a 124. Esta noble consideración de la vista ya ha sido planteada en el Taimeo de Platón para alcanzar la verdadera visión filosófica, en la que Platón celebra su extrema utilidad para comprenderse a uno mismo y al mundo. La tradición griega es adoptada por la Edad Media y el Renacimiento, como de Conjecturis de Siliusa y Teología Platónica de Ficino, donde el proceso cognitivo se desarrolla según la misma modalidad que la visión. De umbra deia, sombra divina, asimismo, en opinión de Bruno, la teoría de la visión y la primacía del sentido de la vista es resultado de la concepción del mundo, en la que la causalidad de los seres y de toda la creación se basa en la luz. Las imágenes del universo material y natural percibidas y vistas de nuevo con el ojo interior son hambres indispensables de otro, últimas huellas de la luz sublime, gracias a las sombras, que participan en esa luz,
el alma puede volver nuevamente al conocimiento, desde la misma sombra imaginal al resplandor divino. En su dinámica proporcionalidad y procesión entre luz y oscuridad, la sombra da testimonio de la paulatina conexión de la belleza en el orden de las cosas, como las sombras que se colocan delante de los ojos interiores han atravesado y entrelazado el macrocosmos con el microcosmos. De hecho, las ideas descienden de la unidad del grado metafísico al ser físico o natural, donde se manifiestan como vestigios, para luego dirigirse al ser mental, donde en realidad están encarnados como una sombra. Para trazar una procesión similar hasta el principio, el punto de partida resulta entonces ser el grado mental o racional, el asiento de las sombras, que se sitúa en la cabeza del hombre, donde pueden ubicarse las 4 cámaras de las facultades o sentidos interiores. Encontró. El orden del mundo racional, explica Bruno, está hecho a semejanza del ser natural de la sombra, que a su vez es imagen de lo divino de lo que es vestigio, el racional. El mundo es una especie de espejo viviente, en el que está la imagen de las cosas naturales y la sombra de lo divino. Sin duda, este espejo concibe la idea como causa de las cosas, en la mente de quien actúa, impregna la razón de quien lo opera. Bruno continúa, en este espejo, en general, las imágenes de las cosas y de las figuras se recogen y conservan como si estuvieran en su propio lugar. La sombra, entre la oscuridad y la luz, se configura como intermediaria y paradigma de todo conocimiento posible de la realidad. La sombra se eleva a una bisagra dinámica que conjuga y distingue simultáneamente entre el mundo natural, humano y el mundo divino, entre lo relativo y lo absoluto, entre el error y la verdad, entre la esfera racional y la esfera ideal. Como se mencionó anteriormente, esta función mediadora lo convierte en una herramienta eficaz para el viaje gradual del alma, un proceso ascendente respetuoso y consciente de la proporcionalidad, es decir, del criterio que correlaciona multiplicidad y unidad según la numerología ordenada, en la coordinación que acuerda el macrocosmos con el microcosmos, las partes y el todo en la unidad. Por tanto, dice Bruno, solo con la concepción de simetría podemos conocer cualquier cosa compuesta, conectada, unida, mezclada, unida y ordenada. En efecto, aunque contemplamos claramente el exterior y el interior en referencia al sentido exterior e interior parte por parte, miembro por miembro, especie por especie, no podemos comprender la razón de la perfección del todo, sino por la analogía armónica y consonante de todas las cosas con todas las cosas, o al menos la analogía de los seres principales con los seres principales. El ritmo de ascenso y descenso cognitivo del filósofo, en el que el mundo sensible se une y transmuta jerárquicamente en el divino, está garantizado y certificado por su adhesión especular y proporcionada a la cadena macrocósmica del ser, al orden cósmico. Según la analogía simétrica que vincula el micro con el macrocosmos en la filosofía antigua, al igual que en la tradición medieval y renacentista que Bruno no duda en comparar con la teoría cabalística. Bruno escribe, Dios ejerce su influencia sobre los ángeles sobre los cuerpos celestes sobre los elementos sobre las sustancias mezcladas sobre los sentidos sobre el alma sobre el ser vivo. El ser viviente asciende por el alma a los sentidos, por los sentidos a las sustancias mixtas, por las sustancias mixtas a los elementos, por los elementos a los cielos, por los cielos a los demonios o ángeles, por estos a Dios u operaciones divinas. Ese es el descenso de Dios, o de Dios, a través del universo hasta el ser viviente, y efectivamente, el ser animado asciende a Dios a través del universo. Dios está en la cima de la escalera y el cabalístico Jacob en su raíz y fundamento. Los grados de las criaturas intermedias, según su número, establecen la altura de la escalera. A través de estos grados las virtudes superiores de los operadores descienden a los seres inferiores, las virtudes inferiores ascienden a los superiores. Por eso, los antiguos autores de filosofía profunda indicaban este ascenso y descenso con la salida y la entrada por las 2 puertas de Cáncer y Capricornio, de las cuales la primera se llama, de humanos, la segunda de dioses, Bruno, 2000, páginas 4, 6. En este pasaje, la evidencia notable del sincretismo doctrinal de Bruno es la convergencia simbólica que Bruno capta entre el mito cosmológico de la ninfa homérica, Homer y Merry, 1894, páginas 102 a 12, y la escalera de Jacob. En primer lugar, cuenta que existen 2 puertas o entradas, que se sitúan en los 2 puntos solsticiales de Cáncer y Capricornio, por las cuales, según la exégesis neoplatónica de Porfirio, 1986, pp 36 a 189, descienden las almas. En la generación de este mundo, en la carne y en la manifestación individual, para luego regresar a los estados superindividuales y divinos, por lo tanto, pueden denominarse respectivamente, puerta de los humanos, y puerta de los inmortales. El segundo aparece en el famoso sueño de Jacob, que alude a que por el contacto de la tierra y el cielo, el hombre y Dios se unen a través del movimiento ascendente y descendente de los ángeles sobre la escalera,
Es evidente que al hombre se le confiere la posibilidad de trascender del mundo corpóreo actual al otro mundo. Cualquiera que sea el nombre que se les dé, ya sean puertas solsticiales o escalera mística, el viaje del alma hacia la sabiduría configurada por Bruno sanciona la dignidad del hombre. La dignidad del hombre puede adquirirse buscando las raíces y la semilla divina en sí mismo, pero siempre partiendo de las sombras, de las imágenes interiores que reflejan el principio. Si es don bendito aprender a comprender al mismo Dios dentro de nosotros, sin duda aprender a través de la imaginación es el don más antiguo y personal de una introspección. Como la imaginación es una facultad que se encuentra entre los sentidos y el intelecto, desempeña un papel intermediario entre el mundo corpóreo y el espiritual, entre los seres particulares y universales. Partiendo de la realidad sensible percibida exteriormente, el hombre puede, al igual que el pintor, pintar o construir las figuras necesarias, el léxico neumático que lleva dentro de sí mismo. Laboratorio de especulación y magia natural. Desde la perspectiva de Bruno, el arte mágico no es de ninguna manera separable ni neutral con respecto a la teología y la filosofía. Existe un vínculo indisoluble entre las ideas, las sombras y el nuevo arte de la memoria. Como está escrito al comienzo del Ars Memoriae, el arte habita a la sombra de las ideas. Es una arquitectura discursiva, un javetes del alma razonadora que es un poder interior enteramente en comunión con la dinámica generacional de la naturaleza. Como enseñan los primeros teólogos y los filósofos antiguos, la creación de tales imágenes revela y no oculta el sentido de los arcanos de la naturaleza, porque, al describir e ilustrar mentalmente las imágenes, se contribuye a su aprendizaje superior. Respecto a la gnoseología de Bruno, la razón humana o el mundo racional es como un espejo viviente que percibe imágenes de las cosas naturales y la sombra de los dioses. Todo el proceso se realiza mediante actos de meditación e interiorización, mediante la capacidad de concentración del filósofo, el sabio, el mago, que, contrae lo que es posible en sí mismo, tendría un destino que no se parece al de la multitud. Bruno incluye su propia práctica de la contractio animi en una tradición paradigmática muy noble de personalidades famosas que la habrían implementado, retirándose y reuniéndose en ermitas solitarias. La contracción del alma es una técnica especulativa que puede conducir a lo divino, contrayéndose dentro de uno mismo. Por eso, después de 10 años de vivir en soledad, Pitágoras pudo contemplar la naturaleza. Zoroastro, después de 20 años en similares condiciones, logró perfeccionar todas las artes mágicas y adivinatorias. Moisés, al regresar del desierto, derrotó a los magos del faraón. Jesús comenzó a hacer cosas maravillosas después de haber vencido las tentaciones diabólicas en el desierto. La contracción que proviene de la fe puede mover montañas, y la contracción especial que hace que el alma atraviese los límites corporales le permite vagar libremente y ver hacia otra parte. Bruno incluso distingue dos tipos de contracciones. La primera consiste en contemplar las imágenes producidas e inventadas sobre formas materiales, la segunda sobre formas numéricas. Leemos en el Sigillus Sigillorum que Apolo inspira a los profetas los números, para que entendáis que los números no son más que ciertos límpidos principios metafísicos, físicos y racionales, que son a la vez materia e intelecto, cuando se despliegan y se exponen al superior forma de luz, son capaces de concebir en sí mismos según una u otra modalidad de conocimiento. Como dice en el Sigillus Sigillorum, todos los sabios coinciden en que las matemáticas también contribuyen a las operaciones del alma, porque lo visible es imagen de lo invisible. Así, al igual que en un espejo, las entidades que están en el mundo inteligible se manifiestan en el mundo sensible. Aquí se mueven, difieren entre sí, pero allí permanecen inmóviles, según una razón perpetua e inmutable. Al enseñarnos a abstraernos de la materia, del movimiento y del tiempo, las matemáticas nos permiten comprender y contemplar las especies inteligibles. Por lo tanto, Pitágoras, Platón y todos aquellos que intentaron enseñarnos cosas difíciles y profundas no utilizaron otras herramientas que las matemáticas. Bruno y Florer 1836, páginas 194 a 197. Es evidente que la concepción bruniana de las matemáticas es una poderosa herramienta abstractiva para la gnosis contemplativa y una figura esencial de la creación. Sobre el tema matemático, escribe muchos tratados extraordinarios y apasionados, especialmente las discusiones en De Mínima y de Mánad, que no tienen nada que ver con la relación cuantitativa que comúnmente se entiende por ciencia moderna. El número, la mónada y el mínimo son tres realidades ontológicas que se multiplican y expanden según un movimiento que se extiende por todo el mundo, constituyendo así el esqueleto dinámico del cuerpo del universo. Esta escalera de números, líneas, poliedros, etc., conjuga y vincula el microcosmos con el macrocosmos, haciendo que la numerología y la geometría se conviertan en el lenguaje simbólico por excelencia de la imaginación creativa y del intelecto, porque expresa la verdadera esencia y representa lo más léxico secreto al mismo tiempo. En el de Mánad,
cabe señalar que los números de este tipo son aquellos principios que permiten a los más grandes sabios de la antigüedad, como Pitágoras, Aglaófamo, Zoroastro y Hermes, cooperar con la naturaleza operativa. Y que Platón situaba figuras de este tipo más allá de las cosas sensibles. Aquí nos interesa cómo la producción gráfica de Bruno no representa más que la actualización sintética y práctica de su pensamiento especulativo y mágico. Como muestra el comentario a la Explicatio Triginta Sigiliorum, Bruno cree en la magia natural, en esos vínculos simpáticos que unen y vinculan el universo entero desde el angélico superior, Bruno, 2000, p. 223, y realidades astrales al ser humano y a los reinos mineral, vegetal y animal, según una visión holográfica adecuada a sus tiempos. Sin embargo, mientras recorre motivos mágico-teúrgicos ya presentes en Deradia Usipicatrix, en Ficino y Egripe, Bruno construye su Sigillum, Bruno, 2000, p. 196, de una manera muy particular, porque a través de los sellos gráficos reúne el cuadro imaginativo y la relación matemática, y sobre todo, los construye con sus propias manos. En De Imaginum Composition, Signorum, et Idearum Composition Bruno menciona que, en lo que respecta al lugar, la experiencia demuestra que las imágenes se insertan mejor en el interior y se retienen en las esquinas y en los receptáculos huecos. El pasaje indica por qué el surco del grabado, con su profundidad y cavidad específicas, es importante para hacer que el sello o el talismán se vuelva más receptivo, es decir, convirtiéndose en una olla de influencias celestiales. Una condición efectiva se refiere tanto a una práctica artística concreta y una actividad interior. A la luz de los temas herméticos, neoplatónicos y cabalísticos ya desarrollados en la cultura renacentista anterior, se ha convertido en una norma común de la práctica mágica grabar piedras y metales preciosos con ciertos símbolos o caracteres, según lo deseen los magos. En un famoso pasaje de Bruno, la hechicera Circe exalta su poder mostrando a los dioses letras sagradas grabadas en papel de aluminio y trazando caracteres mágicos en el aire. Bruno, 1582, páginas 192 a 193. Lo que hace única la práctica icónico-mágica de Bruno es la forma en que la actualiza. De hecho, considerando ciertos datos, a saber, que Bruno no utilizó dibujos preparatorios para sus silografías sino que grabó directamente sobre la madera, y practicó técnicas de meditación profunda como las relacionadas con la contracción, y teniendo en cuenta que el mágico la eficacia simpática de ciertos sellos y personajes o figuras depende del poder de la mente y de la intensidad del alma, no hay duda de que Bruno realizó sus grabados en madera en un estado psicológico peculiar. Al situarse en un estado de furia heroica, de entusiasmo intelectual, Bruno alcanza ahora un estadio de extrema concentración y participación interior en su obra gráfica. Conclusión: el poder de la imaginación de Bruno no puede entenderse solo como una facultad de la mente humana, sino también como un poder vital de la naturaleza extendido por todo el cosmos. Sin embargo, toda la praxis icónica de Bruno, la imagen interior y la imaginación juegan un papel más importante en el sistema mnemotécnico y la magia natural que en la cosmología física. Según Bruno, cada psicología de una persona debe producir su propio fantasma, ya que la memoria es sensible solo a aquellos objetos que tocan íntimamente nuestra afectividad. De hecho, nuevas definiciones o reglas escritas acabarían limitando y aprisionando esta creatividad, impidiéndole alimentarse libremente de la experiencia individual, componente esencial para el aprendizaje de determinadas prácticas mnemónico-psicológicas y especulativas. En esta especial adhesión y participación de la praxis icónica a la teoría filosófica residen los elementos excelentes, relativos al arte de la memoria, la filosofía, la cábala, la criptografía o los temas astronómicos y cosmológicos, de las figuraciones de Bruno. No parece que Ficino, Sillúsa o Agripa hubieran ilustrado personalmente sus propios volúmenes. También podemos suponer que las obras icónicas de Bruno son un método ejemplar y excelente, de hecho, son el resultado de la experiencia del propio Bruno, considerado el maestro supremo en el arte de crear imágenes, y que no por casualidad realiza la mayor parte de sus ilustraciones. Será, por tanto, costumbre de quienes las vuelvan a poner en acción conferir el significado a esas figuras mudas. En otras palabras, la inteligencia de las imágenes de Bruno no depende de su relación con el texto que las acompaña, sino de la experiencia de quienes las practican. Todas estas peculiaridades técnicas y conceptuales, que son la base del proceso compositivo de los grabados epistemológicos de Bruno, los convierten inevitablemente en productos personales extremos de su creatividad, y justifican la originalidad formal e iconográfica que los caracteriza, aunque a menudo se confundan con los ya existentes. Geometría o cosmografías conocidas del Renacimiento. De hecho, las hilografías con las características de los sellos o diagramas que encontramos, por ejemplo en el de Umbris Idearum, el de Innumerabilibus, Immenso et Infigurabili, el de Triplici Minimo et Mensura, la Explicatio Triginta Sigiliorum y el Sena del Esceneri,
Son obras gráficas con una intensidad y vivacidad que hacen de Bruno único en el panorama histórico de la filosofía occidental, y lo convierten en un personaje de rara consistencia en su manera muy original de explorarse a sí mismo y a lo divino.